Hola, bienvenidos a esta capacitación sobre los módulos de contabilidad, tesorería y reportes en Aliado. Mi nombre es Juan David Hernández y soy asesor especializado de Aliado. Gracias por asistir a este espacio creado especialmente para ti y espero que disfrutes este live y adquieras valiosas herramientas para potenciar tu empresa. El día de hoy vamos a ver los siguientes temas referentes al módulo de contabilidad y tesorería. Vamos a identificar cómo es el alcance de estos módulos. Vamos a ver todo el módulo de contabilidad, cuál es la relación que tiene la contabilidad con otros módulos del sistema, cómo se realiza el proceso de conciliación bancaria, cómo puedes aprovechar la función de plantillas de ingreso fácil y el manejo del cierre contable. En la parte de tesorería vamos a identificar cómo está conformado este módulo, también cuál es la relación que tiene con otros módulos del sistema, cómo se maneja el estado de cuenta y por último el manejo de los pagos no vinculados. Listo, como todo está perfecto, comenzamos. Entonces nuestro punto de partida es aquí desde la contabilidad. Vamos a ingresar en nuestro sistema y vamos a dirigirnos al menú lateral izquierdo. Vamos a ingresar en el módulo de contabilidad y aquí vamos a encontrar las siguientes opciones. La primera es para nosotros identificar los asientos contables. Es decir, en este espacio vamos a encontrar todos los asientos contables que nosotros vamos creando, ya sea que los ingresemos de forma manual o que estos sean creados a partir de las facturas de venta y de compra que nosotros vamos diligenciando en el sistema. También vamos a encontrar otro módulo que es de la conciliación bancaria y ahí es donde podemos realizar este proceso donde nosotros conciliamos el extracto bancario con el libro auxiliar de nuestros bancos y vamos relacionando todos los movimientos que están siendo representados en estas transacciones que se hacen en los bancos. En este espacio se van a incluir aquellos movimientos que no están reconocidos contablemente y esto nos va a permitir que tanto la información que tenemos en el banco como la que tenemos en nuestra contabilidad pues está idéntica, está igual. También tenemos esta otra función o esta otra opción que son las utilidades. En estas utilidades vamos a registrar lo que son o a generar un certificado de retenciones para nuestros proveedores. Desde allí podemos generar todo este proceso. También podemos ejecutar el cierre contable, cómo se realiza un cierre contable, cómo debemos configurar e identificar aquellas funciones pues que debemos tener en cuenta al momento de hacer el cierre contable. También tenemos el proceso de reclasificaciones tanto de cuentas contables como de terceros. Esta función no la sugerimos usar sin antes pues recibir una asesoría por parte de un asesor de aliados, ya que los procesos que hagamos desde allí pues no tienen reversa. Entonces lo mejor es por medio de una asesoría identificar si necesitamos ese recurso para atender una situación o te podemos proporcionar una solución mejor. También tenemos la renumeración de asientos contables. Si tú quieres renumerar asientos contables, lo podemos hacer desde esta opción. Y pues esas son aquellas opciones que podemos aprovechar referentes al módulo de contabilidad. Ahora vamos a identificar cuál es la relación que tiene el módulo de contabilidad con otros módulos del sistema. Teniendo en cuenta que Aliado es un software integrado, cuando nosotros hacemos una factura de venta electrónica, esta factura pues no solo crea ese documento que le enviamos a nuestro cliente, adicionalmente también genera otros documentos que van a ser parte de tu proceso administrativo. Por ejemplo, va a generar un asiento contable por cada factura electrónica, va a generar un movimiento de inventario que representa ese movimiento y más si tú manejas inventarios en tu empresa o en tus transacciones, pues se va a identificar y se va a reconocer ese movimiento. Entonces ahí ya tenemos tres documentos que cada vez que tú haces una factura de venta, pues está reconocido en cada uno de estos aspectos. Entonces, en el momento en que tú haces y guardas una factura de venta de forma automática, de acuerdo con una parametrización previa que se haya hecho frente a la contabilidad, vamos a encontrar esa representación contable en ese módulo. No necesitamos ejecutar algún proceso adicional, solo basta con guardar la factura para tener este asiento contable y aquí solamente lo tenemos que identificar, lo vamos a encontrar con su partida, vamos a encontrar su cuenta del ingreso, su cuenta de impuestos, su cuenta por cobrar y todo lo que representa esa transacción de ese asiento contable.
¿Listo? Entonces aquí vamos a ver esa representación y no solo sucede con las facturas de venta, también sucede con las notas crédito y débito que hagamos en las ventas, sucede también con las remisiones de venta. En el módulo de compras también cuando hacemos una factura de compra, cuando hacemos un documento soporte o registramos un gasto, en estos casos también genera un asiento contable que representa esa operación. Por otro lado, también, si hacemos una nota de ajuste de débito en las compras, también hay una representación contable, al igual que en las remisiones. Si tú vas a manejar el punto de venta post y también la contabilidad, estos movimientos, cuando tú haces un cierre de caja, también van a representar un asiento contable que lo vamos a encontrar en este espacio y por lo general tienen esta descripción donde me describe cuál es la sucursal que utilizamos o el punto de venta y cuál fue esa caja que cerramos donde me reúne pues todas las transacciones, todas las ventas que hicimos en ese punto de venta. Eso también estará representado contablemente. Cuando hacemos movimientos desde la tesorería, lo que representa la tesorería pues son esos pagos y esas deudas que tenemos con proveedores o también que clientes tienen con nosotros. Podemos identificar estos movimientos ya cuando necesitamos reconocer el pago de esas facturas. Desde allí ejecutamos el pago y aquí vamos a tener esa representación ya sea del recibo de caja o el comprobante de egreso que representa el pago de esa factura, como podemos ver en este caso. Entonces, cuando ejecutamos este proceso, también tenemos esa representación contable. El módulo que no tiene una representación contable en Aliado es el módulo de inventario. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando tú haces una entrada de inventario o haces una salida de inventario, solo va a afectar eso, solo va a afectar las cantidades y los costos de los productos que se trataron en ese movimiento, pero no hay una representación contable que se haga de forma inmediata. Para este caso debemos ejecutar a su vez el asiento contable. Tenemos que ingresar en este espacio y crear ese asiento contable, ingresar pues toda la información que representa ese movimiento de inventario en la contabilidad y así vamos a tener un equilibrio entre la información que me representa el inventario y la información que tenemos contablemente aquí descrita. Entonces, ¿cómo ejecutamos o cómo creamos un asiento contable desde este módulo? Vamos a encontrar aquí en la parte superior derecha las diferentes opciones para crear asientos contables. El botón de crear, si vas a hacer un asiento de forma individual, tenemos la importación masiva en caso de que necesites crear varios asientos contables en un solo proceso, puedes importar estos documentos de forma masiva y también si vas a hacer el proceso de saldos iniciales, si estás iniciando en Aliado y necesitas incorporar esa información en nuestro sistema. Ahora, para crear ese asiento vamos a hacer clic aquí en el módulo de crear y este es el formulario que nos va a brindar el sistema para poder diligenciar pues todo el detalle de ese asiento contable. Tenemos en la parte superior derecha la posibilidad de crear un pago a un documento y referenciarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que si voy a crear un recibo de caja o un comprobante de egreso, desde este espacio tengo que seleccionar primero el pago, qué voy a pagar, si vamos a pagar una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar. Desde acá nosotros definimos ese proceso, pero es algo que vamos a ver al final porque debemos tener en cuenta varias cosas. También desde acá podemos utilizar plantillas que nosotros podemos configurar y determinar en este espacio para no tener que registrar cuenta por cuenta o registro por registro, sino que yo ya tengo una estructura de un asiento contable que yo registro constantemente, mes a mes o cada 15 días y para evitar ese proceso repetitivo mediante una plantilla, pues a mí me facilita esa labor. Tenemos aquí el detalle del documento contable, donde definimos primero el tipo de comprobante que voy a utilizar. Recuerda que tú puedes crear tus propios tipos de comprobante de forma personal y así tú puedes tener una mejor organización. También definimos la fecha en que vamos a representar este movimiento o este asiento contable y una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta acá es una descripción. Esa descripción nos da claridad sobre a qué hace referencia este movimiento contable que estamos ejecutando en este momento y si más adelante necesito investigar y saber a qué hace referencia, pues la descripción me da ese detalle y puedo identificarlo fácilmente. Entonces aquí vamos a simular un traslado de saldos. Después encontramos el detalle. En el detalle vamos a definir cada una de las cuentas contables y su saldo débito o crédito que va a representar esta operación o esta transacción. Asignamos la cuenta, vamos a asignar una cuenta de caja, asignamos el tercero
Si no tenemos el tercero creado, lo podemos crear desde este espacio. En esta ocasión yo voy a utilizar la misma empresa y seleccionamos el centro de costo. Ahí lo representamos y después definimos si este saldo va a ser débito o crédito, depende del caso. En este caso vamos a asignar que es un crédito. ¿Listo? Al final hacemos clic en aceptar. También encuentras otras opciones que puedes complementar, como lo puede ser una base y una tarifa. Si estamos representando algún movimiento donde involucra impuestos o retenciones, en este espacio podemos representar cuál es la base de ese impuesto y cuál es la tarifa de ese impuesto. Hacemos clic en aceptar y el sistema nos va a habilitar un nuevo registro para continuar con la operación. Entonces tenemos acá la cuenta que va a ser de contrapartida. El sistema ya me trae el tercero y el centro de costo. Lo único que yo debo ingresar es la contrapartida, que va a ser parte de este registro, y al final aceptamos. Me va a habilitar un nuevo registro, pero como ya considero que ahí termina el registro de esa transacción o de ese asiento, lo que hago es eliminar ese último y ya quedo con todo lo que necesito para representar ese asiento contable. Tenemos que verificar de que no haya diferencia entre el débito y el crédito, es decir, que haya partida doble para poder guardar este documento. Si de pronto llegamos hasta un punto cuando estamos registrando un documento y de pronto ese asiento contable es demasiado extenso, podemos guardar el documento como borrador. No importa que no haya partida doble, al guardarlo como borrador me permite terminarlo de diligenciar en otro momento. Pero si lo vamos a guardar ya como un documento oficial o como un asiento contable, debemos hacer clic en el botón de guardar, y aquí también encuentras otra funcionalidad como puede ser guardar o adjuntar un archivo al que haga relación a este asiento contable. Guardamos el documento, el sistema me confirma que se creó exitosamente y aquí vemos cuál es el consecutivo contable que lo representa. Podemos también descargar ese archivo y tenerlo en nuestro escritorio, o de todas formas lo podemos consultar acá mismo en asientos contables y veremos que es el último que tenemos representado como un traslado de saldos. Y ahí ya tenemos este documento donde podemos ver su información pues más importante, que el documento está activo, cuál es el tipo de comprobante que se utilizó, en este caso es un comprobante de contabilidad, cuál es el consecutivo. Si tú haces clic sobre él, nos va a mostrar una vista previa de ese asiento contable, cómo está conformado cada una de sus cuentas, ¿sí? Y toda la información que necesitamos saber de él. Lo mismo la fecha en que se creó y el valor débito y crédito que viene representado junto con su descripción. En la parte derecha de esta tabla encontraremos el botón de acciones que nos permite hacer más cosas. Entre ellas me permite editar el asiento contable, eliminarlo, duplicarlo si de pronto necesito hacer otro asiento contable con el mismo esquema o la misma estructura, imprimirlo, ver el log de cambios si algún otro usuario pues realizó modificaciones sobre ese documento, entre otras opciones. ¿Listo? Entonces, este es el proceso que debemos desempeñar para crear un asiento contable. Ahora vamos a identificar el proceso de conciliación bancaria. ¿Cómo se hace la conciliación bancaria en Aliado? Vamos aquí al módulo de contabilidad y vamos a ingresar en la parte de conciliación bancaria. Aquí el sistema nos va a brindar este espacio donde vamos a registrar primero cuál es el banco al que vamos a hacer esa conciliación. Entonces definimos ese banco, aquí lo tenemos representado mediante una cuenta contable, así que en la parametrización tú debes hacer lo mismo para poder ejecutar este proceso de conciliación. Después definimos el rango de tiempo en el que vamos a representar esa conciliación bancaria, entonces vamos a asignar una fecha de inicio y una fecha final y después hacemos clic en consultar para que el sistema me traiga los movimientos que se hicieron en ese banco durante ese rango de tiempo. Aquí en la parte inferior vamos a encontrar cada una de las transacciones que cumplen con esos criterios de búsqueda y ahí me va a traer cuánto es el valor del saldo inicial, cuánto es el valor de los ingresos registrados durante ese lapso de tiempo y también los egresos y también el saldo final representado en ese banco. Aquí en la parte inferior pues veremos a detalle cada una de las transacciones y la idea es que nosotros descarguemos el extracto bancario y empecemos a comparar y a validar la información que esté representada tanto en el anexo, en el extracto bancario como en este libro auxiliar. Y en la medida que vamos reconociendo esos movimientos y los identifiquemos en ambos documentos, vamos marcando esas transacciones como conciliadas, ¿sí? Entonces aquí van cambiando de color y ya tengo como un reconocimiento sobre aquellas que sí están representadas en ambos casos
y aquellas que no. ¿Para qué? Para hacer su debido ajuste y así pues reconocer todos los movimientos y que estén representados tanto en mi banco como en mi libro auxiliar. Entonces, al conciliar estas cuentas o estas transacciones, también nosotros podemos filtrar aquellas que ya están conciliadas o las que no están conciliadas, también lo que representan ingresos y lo que representan egresos que se hayan realizado en ese banco. ¿Listo? Si necesitamos registrar alguna transacción que no está reconocida en el libro auxiliar, tenemos que ingresar en la opción agregar transacción aquí en la parte superior derecha de la pantalla y aquí vemos un formulario donde me permite ingresar esas transacciones que no están reconocidas. Ingresamos la fecha, ingresamos el concepto bancario. Estos tres aparecen por defecto en el sistema de aliado, pero tú puedes ingresar más conceptos que hagan parte de esas transacciones. Entonces podemos hacer clic en este espacio, en este botón morado, le vamos a dar un nombre, qué cuenta contable vamos a representar ese movimiento, qué tipo de movimiento se va a representar, si es un ingreso o si es un gasto o costo, y quién va a representar ese movimiento, si va a ser a nombre del tercero del banco o a nombre de nuestra empresa. Al final guardamos y reconocemos ese tipo de movimiento y después definimos pues a qué hace referencia. En este caso voy a asignar la opción de gastos bancarios haciendo alusión al gravamen al movimiento financiero, por ejemplo, y luego definimos el valor que va a representar durante ese lapso de tiempo y podemos agregar una descripción. La podemos definir de esta manera, listo, y agregamos la transacción y aquí se va a reconocer. Listo, y hacemos lo mismo con todas aquellas que no están representadas en nuestro libro auxiliar del banco. Una vez terminemos, hacemos clic en guardar y ya hacemos nuestro proceso de conciliación bancaria. ¿Dónde puedes configurar esos conceptos bancarios? Para ello vamos al módulo de configuración y en la parte de contabilidad vas a encontrar el módulo o la opción de conceptos bancarios. Y desde aquí tú puedes complementar cada uno de esos ingresos o gastos que representan los movimientos de la conciliación bancaria. Y listo, ese es el proceso y desde acá también puedes configurar esos conceptos bancarios. Ahora, ¿cómo funciona el tema de las plantillas de ingreso fácil? Entonces vamos a ingresar nuevamente a crear un asiento contable y desde acá vamos a ubicarnos en la opción que dice utilizar plantilla. Cuando nosotros ingresamos acá, primero debemos llamar la plantilla. Esas plantillas tú las debes configurar de acuerdo a tu necesidad. Es decir, debes proyectar cuáles asientos contables se repiten constantemente en la operación de tu empresa. Digamos que en tu caso debes saber o investigar un poco cuáles son aquellos para poder configurarlo en este espacio. Aquí yo hice un ejemplo, simplemente hice como una nómina. Aquí la puedo seleccionar y asigno el valor que representa esa nómina en general. Y después asigno el tercero. ¿Por qué? Porque esa plantilla la puedo usar con diferentes trabajadores o a nombre de diferentes terceros. Entonces, digamos que en este caso vamos a hacerlo a nombre de esta persona y al final hacemos clic en utilizar. Lo que va a hacer el sistema es traerme toda la partida que representa esa nómina en el asiento contable. Entonces podemos ver que ya están todos los registros que representa la contabilización de una nómina en este espacio y me trae lo que representa los sueldos, salarios por pagar, los aportes de salud y pensión del trabajador. Como esos aportes están representados en un porcentaje en relación al salario, pues ya me trae el valor. Entonces me dice acá que el aporte de salud que hace el trabajador es del 4% en representación a su salario, que es el valor que nosotros asignamos. Esto es un ejemplo básico para que nosotros proyectemos de pronto no solo el escenario de la nómina, sino cualquier otro en el que tú representas un asiento contable que creas constantemente con el tiempo y pues es una ayuda que podemos aprovechar bastante y sacarle provecho también para ahorrar mucho tiempo en las operaciones que nosotros vamos registrando. ¿Listo? Entonces aquí pues sí debo hacer algunos ajustes de algunas cuentas que no se registraron valores, pero en esencia pues a comparación de registrar rubro por rubro, pues es mejor solo editar el movimiento débito-crédito para que haya partida doble y pueda completar ese asiento contable simplemente haciendo esos pequeños ajustes. Ahora, ¿desde dónde yo configuro esas plantillas de ingreso fácil? Vamos a dirigirnos al módulo de configuración y una vez estando allí vamos a ir a la parte de contabilidad y aquí vamos a ingresar en la opción que dice plantilla de ingreso fácil. Cuando ingresamos en esta opción pues nos va a traer el módulo vacío generalmente
y debemos hacer clic en el botón de crear. Entonces aquí se habilita este formulario donde nosotros podemos proyectar esa estructura del asiento contable para esas operaciones que nosotros hacemos de forma recurrente. Entonces le vamos a dar un nombre a la plantilla, vamos a definir el tipo de documento en el que vamos a registrar esas transacciones a nivel contable. Voy a definir que es un comprobante de contabilidad y ahí empiezo a diligenciar pues toda la partida, todo lo que va a hacer representar contablemente ese asiento. Y está la partida, la contrapartida, podemos agregar cuentas auxiliares que hagan parte de esa transacción. Es opcional registrar un tercero. Hay situaciones en que el tercero lo podemos ingresar de una vez, es decir, es la misma persona y no va a cambiar nunca, o como en este caso en la nómina, puede que cambie en cada transacción. Entonces, ahí depende de ese escenario en el que nos proyectemos para asignar este dato. Lo mismo con el centro de costo. Podemos ya definir uno o asignarlo al momento de utilizar la plantilla. Y luego definimos esa cuenta auxiliar o esa cuenta, qué saldo va a representar, si es el débito, si es el crédito, y también si vamos a representar una tarifa, un porcentaje, aquí podemos detallarlo, asignamos ese porcentaje y así pues nosotros podemos complementar mucho mejor todo lo que va a representar ese asiento contable cuando utilicemos la plantilla, y ya al final nosotros hacemos pequeños ajustes para que ese asiento quede bien definido, bien redactado y así aprovechar, digamos, que esta funcionalidad. Entonces ahí tú puedes ingresar las plantillas que tú quieras, que tú necesites, y podemos estar unos pasos adelantados dentro de nuestra operación. Ahorramos más tiempo y somos más productivos. Luego de este proceso vamos a tener en cuenta el tema del cierre contable. Entonces vamos a identificar todos aquellos factores que hacen parte de ese cierre contable. Entonces vamos a ingresar aquí primero en la configuración de las cuentas para hacer el cierre por terceros. Entonces vamos a ingresar aquí en contabilidad y vamos a ir a la parte que dice cuentas contables. Una vez estando allí, tenemos que ubicar todas esas cuentas contables que nosotros vayamos a utilizar para hacer el cierre de terceros. Supongamos que yo voy a utilizar una cuenta de impuestos y voy a ingresar aquí en la edición. Una vez yo hago esto, el sistema aquí me muestra esta configuración que se llama es cierre de terceros. Si yo activo la opción, me pregunta cuál es ese tercero al que quiero dirigir todos los saldos cuando yo haga el cierre contable. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo definir que es la DIAN, tengo que crear el tercero de la DIAN, y lo que va a suceder en el cierre contable, por ejemplo, si yo hago el cierre contable del año 2024, pues yo encuentro que esta cuenta tiene muchos registros representados a muchos terceros por todas las transacciones que vamos haciendo de compras y de ventas dentro de esas facturas, pero cuando hacemos el cierre, todos esos saldos, todos esos movimientos se van a unificar y se van a consolidar en un solo tercero, y es este que tenemos acá o que nosotros vamos a proyectar. Para el año 2025 vamos a encontrar un solo saldo de esa cuenta contable a ese tercero que nosotros seleccionamos. Esto nos puede ayudar mucho en temas de declaraciones y al momento de diligenciar pues el impuesto o pagarlo o declararlo, pues es una ayuda bastante útil y que nosotros podemos representar contablemente en nuestro cierre. ¿Listo? Ese es uno de los procesos que debemos tener en cuenta si ejecutamos el cierre de terceros. Ahora, ¿cómo hacemos el cierre contable? Debemos ir al módulo de contabilidad, después ingresamos en utilidades y desde acá vamos a ingresar en la opción que dice cierres contables. Desde acá vamos a definir cuál es ese año que vamos a cerrar. Por ejemplo, vamos a cerrar el año 2024. Aquí a la derecha veremos cada uno de los años y el estado en el que están. Si el año está activo, es decir que todavía podemos ingresar transacciones, asientos contables, interactuar con esa información, o si está cerrado. Cuando está cerrado, pues el sistema no me permite agregar asientos, hacer modificaciones sobre los asientos que están representados en ese año. Entonces también debemos tener eso en cuenta antes de hacer el cierre contable, verificar que todos los asientos estén representados, sacar estados financieros para nosotros identificar si esos valores están bien representados. Si tenemos que hacer algún ajuste o algo por el estilo, pues esos ajustes debemos proyectarlos antes de ejecutar el cierre contable. Ya que si nosotros aquí hacemos el cierre contable, aquí definimos, por ejemplo, si tuvimos pérdidas del ejercicio o utilidades del ejercicio, esas cuentas también las debemos configurar. Aquí estas son las que me aparecen de forma predeterminada por el sistema,
Por ejemplo, vamos a definir qué son utilidades acumuladas y programamos el cierre contable. Lo que va a hacer esto es en horas de la noche y para el día siguiente, pues ya tener el cierre contable. El sistema hace una tarea interna, ejecuta el proceso del cierre y ya al día siguiente, pues veremos que el cierre está hecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se me olvidó ingresar información o reconocer algún asiento contable y yo ya hice el cierre? Pues aquí en esta parte, en la derecha, tenemos la columna de acciones y ahí nos permite cancelar el cierre contable. Es decir, podemos retractarnos de ese cierre, cancelamos, hacemos nuestros ajustes, correcciones y luego podemos volver a ejecutar ese cierre contable. ¿Listo? Pero de todas formas, el sistema nos permite ese proceso. Adicionalmente, también podemos bloquear los meses, bloquear cada uno de los periodos fiscales para que no se modifique información en la medida que nosotros vamos saldando nuestras cuentas. Por ejemplo, vamos a ir al módulo de configuración y vamos a ingresar acá en contabilidad y vamos a buscar esta opción que dice periodos fiscales. Desde acá nos van a aparecer cada uno de los meses del año y tenemos la opción de bloquear. En la medida que nosotros vamos pasando mes a mes y nosotros representamos cada uno de los movimientos contables y ya decimos, por ejemplo, aquí ya se concilió todo el mes de enero, ya se realizaron las declaraciones de ese mes, ya se registró toda la información, podemos bloquear ese mes y esto me permite tener mayor seguridad y control sobre los asientos contables que se representan en ese periodo. Nadie podrá editarlos, modificarlos, ni nada por el estilo. Entonces, me da más seguridad, me da más control y vamos bloqueando los meses en la medida que nosotros vamos realizando declaraciones y vamos conciliando pues toda la información contable. Así hasta llegar al último mes del año y ya cuando tenga que hacer el cierre contable pues va a ser mucho más fácil porque toda la información pues va a estar controlada y digamos que todo ese tema de ajustes y demás pues no sería tan tedioso. ¿Por qué? Porque este control a mí me permite hacer ese proceso mucho más fácil, mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, esta sería parte del proceso que debemos identificar desde acá, desde el módulo de contabilidad. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, este es el momento para hacerla. Vamos a atender aquellas relacionadas a este tema de la contabilidad y avanzamos con el siguiente paso o el siguiente módulo que es el manejo de la tesorería. ¿Listo? Entonces, te leo. ¿Cómo puedo eliminar el asiento? Vi que no se podía eliminar. ¿Queda evidencia del registro erróneo? Es por seguridad. Ok, muy buena pregunta. En este caso, los asientos contables, podemos interactuar con ellos de tal manera que podemos anular o eliminar esos asientos, pero por temas de seguridad no se eliminan de todo. Es decir, va a quedar un registro allí de que se hizo esa modificación o esa alteración. Y se hace de la siguiente forma. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que todos los asientos están activos, es decir, toda la información contable representada de esos asientos hacen parte de los estados financieros, de toda la contabilidad, del libro auxiliar, del libro mayor. Sí, entonces, por ejemplo, si por error yo creé este asiento con las cuentas que no eran o con información que no era, podemos seleccionar el asiento y tenemos la posibilidad de anular el documento. La anulación a nosotros nos permite no eliminar el documento, sino simplemente de que ese registro, esa transacción, no haga parte de mi contabilidad. ¿Listo? Entonces, esa representación a mí me sirve en casos en que yo me estoy equivocando en el documento y pues yo quiero que ese asiento, esa información, no haga parte de mis estados financieros. Lo mismo sucede con la eliminación. Pero ¿cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Resulta que al anularlo, si yo de pronto también me equivoco en la anulación, tengo la posibilidad de cancelar la anulación. Es decir, si me arrepiento de haber hecho esa anulación y realmente esa transacción sí tiene que hacer parte de mi información o de la información de mi empresa, entonces cancelo la anulación y prácticamente el documento vuelve a quedar activo. La eliminación simplemente es un estado que nosotros definimos al documento, pero que no se va a eliminar de todo, sino que va a cambiar el estado en este espacio. ¿Sí? En este caso no me deja, seguramente porque el mes está bloqueado. Entonces aquí voy a desbloquearlo para que me permita hacer esas transacciones. Entonces desbloqueo los meses y nuevamente intento hacer esas acciones. Entonces el primero lo voy a anular y el segundo lo voy a eliminar. Y esto es lo que va a suceder, me va a cambiar como el estado y vamos a verlo representado mediante estos símbolos. El anulado se ve así con este símbolo en color rojo y el eliminado con la papelera. Pero eso no,
pues digamos que no va a desaparecer aquí de nuestra base de datos, siempre va a quedar ahí, siempre va a quedar la trazabilidad, pero de todas formas, pues estos dos documentos o estos dos asientos contables no van a representar tu contabilidad, no van a incluirse dentro de los reportes o estados financieros. Y de todas formas, pues me permite esa funcionalidad, pero no se eliminan de todo. También por temas de trazabilidad y seguridad. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ya sabes, cualquier otra pregunta o duda, ahí me vas comentando en el chat. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con el módulo de la tesorería. Vamos a identificar de qué consiste este módulo, cómo lo podemos utilizar, cuáles son los límites o alcances para aprovechar pues todas sus funciones y así estar al tanto de todo y poder dominar este módulo. Entonces, vamos a partir con aquí en el menú lateral izquierdo, vamos a ingresar en el módulo de tesorería y esto es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar primero un módulo que representa las cuentas por cobrar, es decir, allí vamos a encontrar todas las cuentas por cobrar que nosotros vamos registrando a partir de nuestras operaciones. Por ejemplo, todas las facturas de venta que nosotros vamos haciendo van a estar ahí. Cualquier asiento contable en el que un tercero pues represente una deuda y me deba dinero, pues ahí también va a estar representado en las cuentas por cobrar. Lo mismo en las cuentas por pagar, todo ese dinero que yo le debo a un tercero, todas esas obligaciones van a estar representadas allí y puedo tener un control sobre ellas. Tenemos unos agrupados, un agrupado por cuenta para identificar un saldo total de las cuentas, tanto cuentas por cobrar como cuentas por pagar, cuánto debo en total en mis obligaciones de una cuenta en particular, cuánto me deben a mí en total. También tenemos un agrupado por tercero, donde identifico pues a una entidad o a un tercero en específico cuánto le debo en total en el acumulado de facturas y cualquier otro registro o transacción que nosotros tengamos, ahí la vamos a reconocer. Y por último tenemos el estado de cuenta también para nosotros enviar a nuestros clientes o proveedores. Depende como del escenario, de todas formas el sistema me brinda esas dos posiciones, tanto el estado de cuenta de cuentas por cobrar como de cuentas por pagar, para identificar todas esas transacciones y así pues compartir esa información a esas personas que lo necesitan. Entonces, en la tesorería, en cuentas por cobrar o cuentas por pagar, nos va a mostrar un módulo como este, donde vamos a encontrar cada una de las transacciones que nosotros tenemos representadas. En este caso son cuentas por cobrar y aquí vemos que hay facturas, ¿sí? Aquí solo están esas cuentas por cobrar o pagar que están vigentes. Es decir, que aún no tiene un pago completo en cuanto a esa deuda. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que hay una deuda de una factura por un valor, se ha abonado cierta parte de ese valor y tenemos un saldo pendiente. Y en la medida que nosotros paguemos el total de esa factura, pues ahí terminaría como el proceso y desaparece este registro. ¿Vale? Entonces aquí solo vamos a encontrar todos esos documentos o todas esas cuentas por cobrar que están vigentes. También tenemos filtros de búsqueda si tenemos muchos registros y queremos buscar algunos que cumplan una cierta condición, aquí el sistema lo filtra, me va a traer esos registros y así yo puedo trabajar sobre esa información. Tenemos la posibilidad de descargar un archivo de Excel y un Excel detallado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El Excel me va a traer este mismo registro o esta misma información que tenemos acá. Simplemente me pasa esto que vemos a un Excel y de pronto si necesitamos generar tablas dinámicas, generar gráficos o trabajar sobre esa información de una forma más detallada, lo podemos hacer allí. Este Excel detallado me trae un histórico. Esto quiere decir que me va a traer todas las cuentas por cobrar, tanto las que están generadas y están pendientes de pago como las que están ya pagadas. Entonces me aparece la factura y me aparece el pago de la misma y todo eso va a estar representado en un Excel. Entonces me va a traer todo ese histórico de todos esos movimientos que aún no se han pagado y que ya están pagos. También si nosotros queremos revisar o hacer algún tipo de auditoría sobre esa información. En estos registros vamos a encontrar también el botón de acciones que me permite pagar esa cuenta por cobrar o por pagar, ¿sí? Entonces simplemente hacemos clic allí y el sistema pues me permite hacer esa transacción, donde defino cuál es el banco caja donde voy a recibir ese dinero, puedo agregar una descripción que represente ese pago de la factura y pues tenemos el valor total a pagar. Estos valores se pueden modificar en caso de que no se vaya a pagar el valor completo, sino solo se vaya a hacer un abono sobre esa deuda, se puede hacer. Al final pagamos y se registra ese proceso. ¿Listo? Y también tenemos otras opciones como ver los pagos, ver la contabilidad
de ese documento, entonces me trae la contabilidad de la factura que está representada en esa cuenta por pagar y listo, eso es lo que me brinda el sistema. Eso mismo también lo vamos a encontrar en las cuentas por pagar. Entonces aquí ya tenemos facturas de compra, documentos soporte, gastos y demás escenarios en los que nosotros vamos a representar esas deudas y esas obligaciones. ¿Sí? Encontramos los valores, los pagos que se han realizado hasta el momento y los saldos pendientes. Listo, y aquí funciona exactamente igual. También si vamos a hacer un pago lo podemos hacer desde acá y se ejecutan esos procesos. Ahora, ver el agrupado de cuenta me permite ver desde otra perspectiva cuánto es el valor que yo le debo a mis terceros, todas esas obligaciones, pero consolidadas por cuentas contables. ¿Sí? Entonces vemos el valor por cada una de esas cuentas, de esas obligaciones, si hay un pago adelantado y cuánto es el saldo total que debo y ahí yo puedo identificar esos valores. Lo mismo en las cuentas por pagar, aquí solo me trae esta transacción porque es la única que hay, pero en las cuentas por pagar pues sí tenemos como más variedad y ahí encontramos toda esa información. También tenemos el agrupado de tercero donde puedo saber de un tercero en específico las obligaciones que yo tengo con él. En cada una de sus diferentes cuentas me aparecen los valores que están representados y así también tenemos otra perspectiva. Esto también lo podemos exportar y podemos generarlo tanto en Excel como en PDF si vamos a estudiar esa información un poco más a profundidad. ¿Listo? Eso es lo único que podemos encontrar acá. Y en el estado de cuenta, pues aquí vemos dos escenarios. Por ejemplo, vamos a traer al tercero, Miguel, y vamos a definir un rango de tiempo para representar ese estado de cuenta. Consultamos la información y el sistema me va a traer dos escenarios, uno que representa lo que yo le debo a esa persona y también lo que me debe esa persona a mí. Entonces vemos ambos escenarios, tenemos todas las transacciones que están representadas, tanto los cargos que se van haciendo como los pagos y ahí pues vamos a encontrar toda esa información para nosotros descargar y de pronto compartir ese estado de cuenta a ese tercero. Podemos enviarlo directamente desde el software de Aliado, como podemos generar un Excel donde está toda esa información. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos provee el módulo de tesorería, más que todo para nosotros tener un control sobre esas deudas y encontrar esos totales, poder trabajar sobre esa información, poder llevar un seguimiento, ¿sí? Principalmente. Entonces, ahora vamos a ver el tema de los pagos no vinculados y eso también encasilla los procesos de pago que tú puedes hacer en Aliado. Es necesario que tú sepas desde dónde nosotros podemos realizar el pago de facturas o reconocerlos sin tener ningún inconveniente. Entonces, en Aliado manejamos tres procesos de pago para representarlos y uno de ellos es desde las ventas. Vamos a empezar desde el más fácil y el que nosotros recomendamos. Entonces vamos a simular acá una factura, vamos a duplicarla y la idea es realizar el pago en la misma. Entonces uno de esos procesos es al momento de hacer la factura tú puedes realizar el pago directamente, ¿sí? Entonces es un proceso automático que te crea la factura, te la contabiliza y adicionalmente crea el recibo de caja que representa ese pago. Lo puedes hacer al momento de hacer la factura, eso también depende de los procesos internos que se manejen en tu empresa. En este caso solo voy a crear la factura para ejecutar el pago. Entonces aquí vemos, se está creando la factura, el estado de la factura está por cobrar, aún no se ha pagado, pero ya veremos cómo se realiza el pago. Voy a generar otra factura también para hacer un ejemplo similar. Listo, aquí tenemos esta segunda factura. Bueno, entonces en este proceso de acá vamos a buscar alguna, por ejemplo esta de acá, esta tiene una nota crédito parcial, no, pero debe estar sin pagar o por lo menos con un pago parcial. Esperemos a que contabilice y trabajamos sobre esas dos. Vamos a hacer de hecho otra que nos puede servir dentro de estas operaciones. Por ejemplo, vamos a hacer esta de acá. Listo. Ahora sí tenemos tres documentos, uno para cada escenario. ¿De acuerdo? Entonces, el primero es realizar el pago directamente en la factura. Lo único que debes saber o identificar es que cuál es el consecutivo del documento. Nada más. Por ejemplo, vamos a ejecutar el pago de esta factura, la FE24, y luego hacemos clic aquí en el botón de acciones y vamos a asignar la opción de pagar. Se va a habilitar el formulario para nosotros registrar toda la información que representa el pago de esa factura. Seleccionamos en qué banco o caja va a ingresar el dinero, en qué fecha se realizó ese pago y luego la descripción de ese documento. En este caso voy a añadir que se está pagando es la factura electrónica 24, tal y como dice acá la descripción de la cuenta por cobrar. Aquí me aparece todo el registro.
y hacemos como el pago, definimos cuál es el valor, la cantidad, si va a ser total o parcial. Adicionalmente, aquí tú puedes relacionar retenciones si no se registraron en la factura. Entonces, si fue en el momento en que yo estoy haciendo el pago que reconozco la retención, entonces aquí selecciono cuál es la tarifa, la seleccionamos, después hacemos clic en agregar y este proceso aquí me indica, de acuerdo a esa tarifa, cuál es el valor de esa retención y pues que se va a cobrar de una vez junto con el pago. Entonces, en caso tal de que el valor no llegue a corresponder, tú puedes modificarlo manualmente y aquí pues ya me muestra cuál es el subtotal, cuáles son las retenciones y el neto a pagar que ese cliente debe pagar o debe pagar sobre esa factura. Al final hacemos clic en el botón de pagar y en eso concluye el proceso de pago de una factura. Aquí me muestra cuál es el recibo de caja, si vamos a descargar ese documento y eso es todo. Aquí vemos que la factura electrónica 24 ya está pagada, ¿sí? Entonces es el proceso más seguro para representar el pago de una factura, hacerlo desde acá. El segundo método también es fácil, también es seguro y ese es desde la tesorería. Entonces, cuando nosotros ingresamos en el módulo de tesorería, aquí están cada una de esas facturas que están pendientes de pago y lo que vamos a hacer es definir cuál de ellas es la que vamos a pagar. Aquí tenemos en cuenta más información. Por ejemplo, si lo que vas a pagar es una factura electrónica, pues tu apoyo fácil es la descripción. ¿Por qué? Porque ahí te trae cuál es el consecutivo de la factura electrónica. La demás información pues ya es referente al asiento contable. Por ejemplo, cuál es la cuenta por cobrar, quién es el tercero, cuál es el asiento contable de esa factura electrónica. Entonces, como yo manejo prefijos en los consecutivos, pues ese consecutivo es diferente al del documento, ¿sí? Entonces aquí pues debemos distinguir la diferencia entre el consecutivo del asiento contable y el consecutivo de la factura electrónica, que muchas veces no es el mismo y pues de todas formas estos dos representan el mismo movimiento. Entonces voy a pagar esta que tenemos aquí. Lo único que debemos hacer es seleccionar el registro y aquí en la parte superior me aparece el botón de pagar. O directamente vamos al botón de acciones y hacemos clic en pagar. Me aparece un formulario muy similar al que vimos en ventas, pero no vamos a encontrar ese detalle de las retenciones. Aquí solo me aparece en qué banco caja voy a ingresar el dinero, la fecha, no hay una descripción predefinida. Puedo modificar el valor a pagar, pero no hay un tema de retenciones. Así que aquí si se hace un pago, pues es el pago total de esa cuenta por cobrar. Pagamos, el sistema me genera el recibo de caja y desaparece el registro del módulo. Es decir, todos esos pagos, cuando se hacen por completo, van desapareciendo esas facturas. ¿Listo? Entonces, así vamos teniendo también ese control y también nosotros sugerimos hacer el proceso desde este espacio. Ahora vamos a ver el tercer proceso y que debemos tener más cautela, mucho más cuidado al momento de registrar este pago. Y es desde el módulo de contabilidad. Si nosotros vamos al módulo de contabilidad, asientos contables, y vamos a crear el pago de una factura, pues aquí tenemos que tener en cuenta más información. ¿Y qué información es? Entonces, primero vamos a definir el tipo de comprobante que vamos a registrar. En este caso es un recibo de caja porque voy a pagar una factura de venta. Ahora, tengo que devolverme y buscar esa factura de venta para ver la información que está representada allí. Por ejemplo, vamos a pagar la factura FE26. Voy a ver su contabilidad y aquí tengo que memorizar los siguientes datos, lo que es el consecutivo del asiento contable, porque es lo que me va a diferenciar entre los demás pagos o demás cuentas por cobrar que tengamos a nombre de este tercero. También, ¿quién es el tercero? En este caso es Jordan. Y digamos que principalmente esos dos datos son los que debemos tener en cuenta. Por otro lado, también la cuenta por cobrar que estamos manejando, que es la 130501. Entonces ya son tres datos que debo memorizar y ninguno de ellos pues me muestra la descripción o el consecutivo de la factura electrónica. Entonces digamos que aquí tengo en cuenta otro tipo de información que hace referencia a ese documento. ¿Listo? Entonces, una vez estando acá en la creación del asiento contable, que vamos a crear el recibo de caja, debemos sí o sí registrar aquí el pago. Entonces, ingresamos en pagar, cuenta por cobrar y aquí buscamos el tercero. Entonces, ahí memorizamos, es Jordan, lo seleccionamos y aquí me van a aparecer todas las cuentas por cobrar que tengamos a nombre de ese tercero. En este caso, pues solo me aparece una porque solo hay una, pero pueden haber más. Y es difícil a veces distinguir la diferencia entre uno o el otro. ¿Qué es lo único que a mí me determina que ese
que ese documento sí es, porque puedo tener varias facturas de hecho con el mismo saldo o el mismo valor, y lo que va a definir eso realmente es el consecutivo del asiento contable. Eso es lo único diferente entre cada uno de los registros. De resto todo puede ser igual. Puedes tener el mismo tercero, la misma cuenta, la misma fecha y el mismo saldo. Pero lo que me da esa diferencia es el asiento contable. Entonces, esa va a ser mi referencia. Aquí yo utilizo el comando control G para hacer esa consulta o esa búsqueda y el sistema ahí me detalla cuál es ese registro. Entonces ya sé que es este y lo que hacemos es chulearlo en esta casilla y hacemos clic en usar. Después de esto lo que va a hacer el sistema es registrarme la cuenta por cobrar, pero con un factor especial, y es que va a tener un vínculo entre este recibo de caja y la factura de venta que está representando este pago. Y esto es clave para que ese pago esté reconocido en la factura. Ahorita veremos cómo sería este proceso si hacemos mal el registro o si de pronto no tenemos en cuenta cierta información. Entonces, agregamos la siguiente fila, que es donde vamos a ingresar el dinero, cuál es el banco o la caja. Entonces aquí llamo mi banco, selecciono el banco, ya me trae el tercero y el centro de costo, y por último pues asigno la partida doble. Aceptamos, tenemos partida doble, no hay diferencia de débito y crédito, guardamos, se representa el recibo de caja y listo. Entonces, si nosotros consultamos la factura electrónica, vamos a encontrar que la factura F26 por ese valor pues se encuentra en estado pagado. Y si consultamos también en el módulo de tesorería, vamos a encontrar que ya no está ese registro que representa esa cuenta por cobrar porque ya fue pagada en su totalidad. Si hacemos el registro del pago desde contabilidad, desde esta manera no vamos a tener ningún inconveniente. Pero ahora vamos a hacer la apertura a un concepto que se llama pagos no vinculados. ¿Eso qué significa? Es un pago que nosotros hacemos contablemente, pero no está representado en la factura. Entonces, contablemente sí existe y sí está bien, pero es un pago que no está reconocido a ningún documento, a ninguna factura. Entonces, por decir así, podemos decir que ese pago queda volando. Y eso puede implicar un riesgo para nuestra contabilidad y puede que nosotros estemos registrando pagos dobles si hacemos este proceso mal. Entonces, ¿qué no debemos hacer? Y es lo siguiente, al momento de crear el pago, entonces aquí yo tengo mi factura, vamos a hacer ahora el pago de la factura 25, ¿sí? Que es a esta empresa, Tools, por 4 millones. Entonces voy a identificar cuál es la cuenta por cobrar, que es la 130501. ¿Listo? Entonces ya sé que es la empresa Tools a la 1305. Entonces, cuando estoy creando el asiento contable, hago la misma configuración, registro el tipo de comprobante, aquí digo que es el pago de la factura F25, después definimos los asientos, traigo la cuenta 130501, traigo el tercero Tools, ahí está, traigo el centro de costo y el valor. Entonces, en este caso estamos representando 4 millones y agregamos la contrapartida. Entonces, que va a ingresar a este banco y listo. Aceptamos, ya tenemos nuestro asiento, pero aquí vemos ese detalle y es que esa cuenta por cobrar no tiene un vínculo, con la factura. A pesar de que aquí yo la referencié en la descripción, eso no, digamos que no hace mucho, o sí, de hecho me da la representación de que es el documento, pero internamente no hay ese vínculo, entonces el pago queda volando. Guardamos, ve que da el recibo de caja, pero si en este momento consultamos esa factura, vamos a ver que aún se encuentra en estado por cobrar. Si nosotros buscamos desde el módulo de tesorería, también vamos a encontrar que esa cuenta por cobrar aún está pendiente de pago, ¿sí? Hay un pago de cero, entonces, pero si yo ya hice el documento del pago, porque aquí sigue vigente. Y es porque el pago no está vinculado. ¿Cómo solucionamos esto? Desde el módulo de analítica, si nosotros ingresamos allí y luego ingresamos en la parte de reportes, vamos a encontrar acá reportes contables y vamos a tener esta opción que se llama pagos. Entonces vamos a ingresar en ese espacio y el sistema nos va a llevar a este módulo donde vamos a encontrar los pagos y los documentos que lo representan. Por ejemplo, hay dos secciones, uno que se llama pagos vinculados y otro que se llama pagos no vinculados. En los pagos vinculados pues están todas estas transacciones que nosotros hacemos cotidianamente. Por ejemplo, aquí tenemos de cuentas por pagar la factura de compra junto con su comprobante de egreso. Y si vemos lo mismo en las cuentas por cobrar, veremos las facturas de venta
con sus recibos de caja o notas créditos si de pronto se anularon esos movimientos. Entonces ahí vamos a ver cada documento con su respectiva referencia de pronto de pago o de nota crédito, ¿sí? Y aquí tenemos los pagos no vinculados, es decir, solo los pagos que no representan la relación con una factura. Entonces podemos identificar acá mediante estos filtros un rango de tiempo, podemos hacerlo mes a mes o podemos hacerlo año a año y el sistema me va a traer todos esos registros. En este caso de las cuentas por cobrar, pues va a aparecer ese que nosotros creamos previamente de 4 millones. Entonces, este es un pago no vinculado y lo ideal es que tú en tus procesos pues no haya ningún registro acá de pagos no vinculados. Si en tu caso llegas a encontrar algún pago no vinculado o algún registro en este espacio, pues debemos hacer algo con él, ya sea anular ese movimiento, ya sea relacionarlo a la factura, pero no puede haber ningún registro acá si nosotros queremos tener un control adecuado y un buen manejo de nuestro sistema. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso con ese documento? Entonces podemos vincularlo mediante este botón que hacemos clic aquí en vincular. El sistema me va a traer las posibles facturas o documentos a los que puede estar vinculado este registro o este pago. Entonces ahí ya me sale directamente esa factura, que yo lo único que debo hacer es hacer clic ahí en el botón de vincular y ya quedan esos documentos vinculados. ¿Listo? Entonces desaparece el registro y si nuevamente consultamos la factura de la tesorería, pues ahí vamos a ver una diferencia y es la siguiente. Ingresamos en ventas, facturas de venta y ya la factura de venta 25 pues está pagada. Si vamos a tesorería, pues ya no me va a mostrar ningún registro porque ya pues tenemos todo eso limpio. Entonces también debemos tener en cuenta otra cosa. Supongamos que tenemos un pago no vinculado, pero no lo detectamos a tiempo, es decir que esto lleva meses y hay un pago ahí no vinculado, pero si nosotros investigamos, vemos que todas las facturas están pagas, ¿sí? Y ese pago sigue ahí. ¿Qué sucede? Que se hizo ese pago, pero después encontramos que la factura no estaba pagada. Entonces la persona identificó de pronto, no, esta factura todavía no la he pagado, pero ya ese documento teóricamente ya estaba pago, solamente que no estaba vinculado y por ende aquí me daba otro mensaje. Me decía que la factura aún estaba pendiente de pago y uno perfectamente puede desde acá hacer el pago y resulta que esa factura va a tener dos pagos, el que no está vinculado y el que sí está vinculado. Si en ese caso la factura ya hubiese estado paga y nosotros hacemos la consulta en pagos no vinculados y vemos que hay documentos, porque también puede suceder eso, que tenemos los pagos no vinculados, pero pues no tenemos ningún documento pendiente de pago. Entonces, si vamos a hacer alguna relación o algún vínculo, pues no va a aparecer ningún documento. Entonces, ¿qué hacemos con ese registro o con ese pago? En esos casos, la solución es crear la anulación de ese asiento contable de ese pago. Indicar acá que ese pago realmente está duplicado porque ya hay otro recibo de caja que sí está vinculado a la factura y este se hizo doble. Entonces, ahí lo que hizo fue cruzarme mi cartera y debo reaccionar de esta manera. ¿Para qué? Para tener ese equilibrio y representar adecuadamente la contabilidad en aliado. Entonces, para evitar todo eso, pues ya sabes qué métodos utilizar o qué procesos de pago son convenientes para tu proceso. Y si lo vas a hacer desde la contabilidad, ten en cuenta pues todas estas situaciones para darle un buen manejo, ¿sí? Que no se nos vaya a pasar nunca el hecho de tener que vincular esa cuenta. ¿Por qué? Contablemente lo podemos hacer bien, pero si no lo vinculamos, eso puede representar a largo plazo un gran inconveniente y no queremos que pase eso. ¿Listo? Así que lo bueno es que ya sabes y vas a ejecutar un adecuado proceso teniendo en cuenta estas variables y así no vas a tener este tipo de inconvenientes. ¿Listo? Entonces, frente a toda esta parte de la tesorería, ¿qué preguntas tienes? Y las atendemos en este momento. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @aliado.co. Listo. Después de este proceso, pues ya tenemos el último módulo que es el tema de los reportes. Esto es un poco más sencillo y es simplemente la generación de los mismos. ¿Listo? Entonces ahí podemos continuar. Cualquier cosa, ahí estoy pendiente. ¿Listo? Perfecto. Entonces, frente al módulo de reportes, ¿qué encontramos? Aquí ingresamos en analítica y hay diferentes tipos de reportes. Tenemos tableros que son gráficos ya predeterminados con información que puede ser de interés de acuerdo a todas las transacciones y movimientos que tú vas reconociendo en el sistema. Los tableros tú los armas con diferentes gráficos que los puedes personalizar como tú quieras. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear el tablero. Aquí nosotros hacemos clic en este botón que dice crear tablero. Le vas a dar un nombre
para representar qué tipo de gráficas o datos quieres ver allí. Entonces, por ejemplo, aquí ya hay dos creados, uno que se llama ventas y otro que se llama contabilidad. Ahora, ¿cómo agrego reportes o gráficos a esos tableros? Desde acá, cuando tú estás ubicada en el tablero, debes hacer clic en la opción que dice agregar un reporte. Esto nos va a habilitar este módulo donde ya me trae cada una de las categorías y cada uno de los gráficos o reportes que tú quieres conformar en ese tablero. Entonces, en este caso, como es el reporte o el tablero de contabilidad, pues voy a asignar información relacionada a la contabilidad. Lo que hago es ver cada uno de esos tableros o esos reportes y hacemos clic en la opción que dice agregar al tablero o quitar del tablero. Entonces, a mí me interesan todos estos datos, lo que es utilidad acumulada, estado de resultados, ingresos, gastos a nivel contable, utilidades, y esa es la información que me brinda. Al final hacemos clic en guardar y ya el sistema, pues, dentro de ese tablero me va a incluir todos esos reportes que yo voy a poder consultar esa información y pues llevar como ese tratamiento, llevar ese seguimiento, ver el comportamiento en cuanto a esa información, en cuanto a los movimientos de mi empresa y así con cada una de esas categorías, ¿sí? Entonces tenemos sobre contabilidad, tenemos sobre ventas, sobre tesorería, inventario y movimientos del banco y caja. Entonces, pues es información que tú puedes proyectar en estos tableros y así sacarle provecho a esa información que ya organiza Aliado. Esos tableros pues ya están definidos de forma predeterminada, pero si tú quieres consultar algún dato que sea particular o específico, ya yéndonos a los extremos, entonces la opción que tienes es generar un reporte. Estos reportes te brindan toda la información que se genera en el sistema. Entonces empezamos desde acá, tenemos diferentes categorías como pueden ser reportes contables, reportes de ventas, reportes financieros, ahí están los estados financieros y todos estos los va a generar en un Excel. Un Excel con toda la información que colecta Aliado desde el registro de facturas. Entonces, tú puedes tomar toda esa información y en el Excel tú puedes generar tablas dinámicas y a partir de esas tablas dinámicas generas gráficos y puedes llegar al detalle de esa información que estás buscando. Ya el sistema te ofrece todo para simplemente trabajar esa información si nosotros queremos llegar a esos límites. Entonces, básicamente lo que tienes similar en todos estos reportes es esto, el formulario donde tú vas a indicar el rango de tiempo en el que quieres representar esa información. Si quieres filtrar esos reportes mediante centros de costo, lo puedes hacer desde acá y en algunos casos también puedes filtrar por centro de costo padre, que básicamente es como en los estados financieros donde puedes hacer ese énfasis y al momento de exportar pues te traerán estas opciones. Exportar en un Excel, por tercero o por centro de costo y el sistema te genera esas exportaciones de forma detallada. En el caso de ventas o en algunos casos también vamos a ver que nos va a generar un Excel y un Excel detallado. En este caso de ventas o en compras, el Excel detallado te ofrece dos reportes, uno que es digamos que por cada documento, por cada factura, te muestra el detalle del reporte, los valores y demás, y el detallado te va a mostrar cada uno de los productos que conforman la factura y te muestra a detalle cuál es el costo del producto, cuál es el precio de venta, cuáles son los impuestos y retenciones que se aplicaron a cada uno de los productos y así tú puedas tener también un control mucho más detallado de la información que te genera el sistema y así también puedas generar esos reportes. ¿Listo? Entonces, pues aquí te ofrece estos. También tenemos sobre inventario, puedes generar la tarjeta Cardex para ver el ciclo de vida del producto, entre otras cosas. Listo, ahí ya digamos que te recomendaría que validaras cada uno de estos reportes, ingresaras, generaras esos reportes y puedas evaluar aquellos que te sean más útiles para contar con esa información y también tomar decisiones informadas sobre las transacciones y operaciones que se hacen en tu empresa. Listo, entonces teniendo en cuenta toda esta información, ya dominamos lo que es la contabilidad y la tesorería. Listo, entonces vamos a ver en nuestro chat si hay alguna pregunta o duda. En este caso no hay más, entonces podemos dar por finalizada la capacitación. Te agradezco mucho la asistencia a esta capacitación. Cualquier cosa nos encuentras en los medios de soporte, nos puedes escribir al correo soporte@aliado.com. Esta grabación también la vas a encontrar en tu correo electrónico donde te inscribiste para que puedas reforzar esta información, ya con más calma puedas atender
estos procesos y puedas afianzar todo ese conocimiento. ¿Listo? Entonces aquí validemos. Está por defecto, la numeración de los registros está por defecto, pero ¿cómo puedo cambiarlo a numeración por fecha y mes? Por ejemplo, 250101, 250102 y así. ¿Se puede? Sí, esa configuración de los consecutivos la realizamos desde acá. Vamos al módulo de configuración y aquí tú ingresas en configuración general. ¿Listo? Y aquí vamos a asignar esta opción que se llama documento con prefijos en los consecutivos. Esta configuración en los asientos contables, directamente en los consecutivos, lo que va a hacer es llevar un control de acuerdo al año y al mes en que se registra el documento. Por ejemplo, si voy a crear un recibo de caja el día de hoy, el consecutivo que va a quedar posiblemente de ese documento sería RC por recibo de caja, 2025 por el año, 01 por el mes de enero y el número 1 porque es el primer documento dentro de esa fecha, ¿sí? El mes de enero. El siguiente consecutivo sería 2025-012, 2025-013 y va a llevar esa secuencia en la medida que se hagan documentos dentro de ese periodo. Ya digamos si estamos haciendo el documento en febrero sería 2025-021, 022, 023 y así sucesivamente también cada uno de los meses y años. Solamente tienes que activar esta opción para que se lleve ese control. Si tú activas la opción pero de pronto ya hiciste asientos contables, esos asientos no van a cambiar. En ese caso, pues te sugeriría que hicieras la renumeración, es un trabajo adicional, pero de pronto te garantiza esa organización que tú quieres sobre esos asientos que ya se crearon. Por ejemplo, vamos a contabilidad, utilidades y tenemos la opción de renumerar asiento. ¿Listo? Y desde acá nosotros ¿qué hacemos? Filtramos primero el tipo de comprobante que queremos configurar. En este caso va a ser el comprobante de contabilidad. Yo defino el rango o los meses que quiero configurar y aquí me salen. Por ejemplo, el consecutivo que está actualmente es 2025-011 y aquí puedo cambiar el consecutivo que yo quiero que se vea reflejado. Si yo lo quiero cambiar, digamos que a 1, el sistema me va a permitir. Esto lo permite siempre y cuando ese consecutivo no esté ocupado por otro documento. Si hay un documento en este momento que sea comprobante de contabilidad y tenga el consecutivo 1, lo que va a suceder es que no me va a dejar actualizar este consecutivo porque ya está siendo utilizado. Entonces, ahí ya nos toca de pronto asignar un documento o un consecutivo que no esté siendo utilizado, el que ya está siendo utilizado, cambiarlo a otro y empezar a armar esa parte. Entonces, lo podemos hacer, claro, pero debemos tener una buena organización para renumerar esos asientos y que no se nos vaya a descontrolar esa parte. Pero el sistema sí permite hacerlo. Hacemos esa configuración de documentos con prefijos en los consecutivos y eso ya me permite llevar ese control y es digamos que un control que nosotros recomendamos hacer porque me permite tener claridad de los asientos que se crean en cada mes del año. Entonces, como cada mes tiene un control único o propio de los asientos que están creados en ese periodo, entonces así tenemos como más claridad. O esa es mi perspectiva. Ahí ya tú validas cuál es más conveniente para tu proceso. ¿Listo? Te agradezco mucho la asistencia y participación a esta capacitación. Que tengas un lindo día y una tarde maravillosa. Hasta luego. Gracias.